Diputado, ¿nos podría hablar un poco sobre lo que está pasando con el maestro Patistán? ¿Cuál es la instancia que sigue para ayudar a este maestro que fue sentenciado a 60 años de cárcel? ¿Y qué instancias le podrían ayudar ahorita internacionalmente? Sí, esa es una pregunta que se ha insistido aquí en la Cámara de Diputados en distintas comisiones y que me la han formulado en la Comisión de Derechos Humanos y también por varios diputados del PRD, PT y también de Movimiento Ciudadano, que es la izquierda ha estado especialmente preocupada por este asunto de Pakistán y que fue quien finalmente logró obtener ese acuerdo que se obtuvo, esa opinión por parte de la Comisión de Derechos Humanos para que se resolviera el asunto lo más pues expedito o pronto que debería de resolverse, porque llevaba casi que eran 11 años Ujú. sin tener un debido proceso. Internamente, o sea, ya no hay, alguien hablaba de que solicitar un indulto, el indulto lo debe solicitar la persona, precisamente la que desea que se le conceda esa, por así decirlo, gracia. Es un atributo de las personas que están en esta situación solicitarlo. Si no lo solicita, y que es el caso de Pakistán, porque el solicitar indulto a lo que conllevaría es a confesar que fue culpable y él no es culpable. Entonces, por esa razón, él no va a solicitar el indulto y no se puede otorgar el indulto si él no lo solicita. Entonces, internamente no hay instancia que pudiera remediar la situación de Pakistán. En reuniones previas que tuvimos aquí en la Cámara de Diputados, precisamente en vísperas de esta sentencia, se lo comenté a los abogados de Pakistán y que estaban presentes los otros diputados de izquierda, que la solución sería, y en esperas a esta sentencia que se dio, someter al asunto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que a su vez lo sometiera ella, porque el camino es a la comisión, es la ventana, la puerta, para solicitar medidas, lo que se llaman medidas provisionales, para que a su vez lo viera o se turnara el asunto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos con base al artículo 63 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Este procedimiento de solicitar medidas provisionales para un caso similar al de Pakistán fue el que se dio en el caso del general Gallardo. El general Gallardo estuvo ahora sí que detenido siendo una persona inocente 9 años, y dictaron, o sea, se sometió el asunto a través de medidas provisionales a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ordenó al Estado mexicano a que lo liberaran. Erróneamente solicitaron los abogados de el general Gallardo el indulto, bueno, y él también lo solicitó, pero fue la manera como jurídicamente querían darle cumplimiento a ahora sí, a la sentencia. Era una sentencia, es una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dentro de un gran proceso, y fue liberado el general Gallardo. Es una situación similar a la que se daría en este caso, en el caso de Pakistán. Si así actuaran los abogados, se solicitarían las medidas provisionales, la resolvería como no se ve en el proceso, no se ve que se haya integrado, qué curioso, ¿no? Para el caso de la maestra, ahí sí procede la justicia, o el caso de Florence Cassés, pero el caso de Pakistán no. Y es la misma situación. No se llegó, pero los ojos distintos de los jueces, ¿no? Si se trata de un indígena, no merece la misma justicia, entre comillas, que la que merecen otras Otros personas. casos. ¿Cree que esta resolución de los 60 años que le dieron a este maestro tenga que ver con cuestiones políticas, con intereses políticos? Usted mencionó ahorita el caso de la maestra y de Florence Cassés.
Entonces, me menciona que es porque es indígena, pero ¿cree que obedeciera más esta cuestión a cuestiones políticas? No, más que eso, o sea, lo que ocurre es que no hay derecho de acceso a la justicia en nuestro país. No hay derecho de acceso a la justicia porque a menos de que se sea una figura como la maestra, que se puedan pagar abogados, que puedan llevar un proceso así, y en su momento poder tener acceso a los jueces. Entonces, lo mismo Florence Cassés, o sea, no nada más fueron los abogados, sino fue hasta el presidente del gobierno francés, o sea, se iba a presentar una reclamación internacional por violación al derecho de notificación consular. Yo no estoy diciendo que ellos quizás, ¿no? Sí se violaron sus garantías del debido proceso. El caso de Florence Cassés lo conozco bien, el de la maestra, en la última parte no lo conozco, pero ese sí lo conozco bien. Y en ese caso sí tenía Florence Cassés la razón, pero lo que quiero hacer llamar la atención es que no existe el derecho de acceso a la justicia, o sea, se tiene garantizado cuando todos tienen garantizados acceso a un abogado, pero a un abogado y a un juez, y que en este caso, ni las autoridades judiciales y los abogados, bueno, yo no digo que no estén bien preparados, puede ser que sí estén bien preparados, pero se han movilizado a no nada más a varios diputados de la Cámara de Diputados de izquierda, sino a muchísimas ONGs, muchísimas personas que están preocupadas por este caso, y llama la atención que bajo los mismos argumentos que en los otros dos casos no se integraron. ¿Cuál fue el problema? Jamás no hay pruebas contundentes de que el Patistán sea culpable, o sea, nadie, es el derecho de la presunción de inocencia, nadie puede ser detenido a menos de que se tenga la cuasi certeza de que se es culpable. Y este hombre ha sido detenido sin que existan, no solamente ha sido detenido, sino sentenciado a 60 años, sin que existan pruebas contundentes, precisamente violando su derecho a la presunción de inocencia y al debido proceso. Entonces eran causa suficiente para haberlo liberado al probar que no estaba bien integrada la averiguación, que no estaba bien soportada, las pruebas no eran definitivas y que seguramente más que una cuestión de carácter político, en este caso vamos a encontrar los responsables, además 5, por la forma como fueron todos los hechos, ¿no? Es casi obvio y evidente que no fue responsable de haber matado, o sea, él solo, sí, a 5 policías. Entonces, salta es una injusticia hasta, podríamos decir, grosera, manifiesta, evidente. Y soportar es todavía a raíz del último recurso que se presentó esta situación, pues sí amerita que se presente una reclamación. Pero lo que más ofende, y no es el primer caso, son muchísimos casos en nuestro país, y no todos son políticos, es eso, o sea, hay justicia cuando se tiene dinero, okay, se tienen abogados y se tiene poder. Y el poder de la maestra y el poder de Florence Cassés fue suficiente. Si no, si eres un común mortal, no tienes, en México no te garantizan el derecho de acceso a la justicia. Y conviene porque los que me están escuchando quizás no lo saben, pero yo soy abogada, mi profesión es abogada, y lo digo ahora sí que con conocimiento de causa. Ok, ¿qué podremos esperar si se mete esta queja ante la Comisión Interamericana? ¿Qué podemos esperar? ¿Qué sería lo que pasaría después de que se meta esta queja? A ver, lo más, como medidas provisionales, o sea, porque también he litigado internacionalmente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Lo que solicitaría se presenta en la Comisión Interamericana y por el caso de urgencia, precisamente, hay que fundar y motivar la urgencia, la necesidad, se solicita que turne a veces la Comisión Interamericana solicita inicia con medidas cautelares, pero bueno,
Esperemos que en este caso no. Yo solicitaría medidas provisionales por la gravedad del asunto y que turnara precisamente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el mismo asunto que el general Gallardo. A la hora de llegar a la Corte, ¿por qué es la diferencia o por qué no acudir a las medidas cautelares y sí a las provisionales? Porque las provisionales son obligatorias. Sí. Entonces, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitiría una resolución sobre este asunto, nada más es un incidente dentro del proceso en general, luego va a haber que deshogar todo el proceso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero de inicio ya con la libertad de Pakistán. Okay. Y entonces lo que ordenaría la Corte sería, la primera resolución es la libertad de Pakistán. Okay. ¿A quién se lo va a solicitar? Al Estado mexicano. Y ahí mi consejo es que no sea a través de la figura, que no acepten el indulto, sino lo deberá liberalizar con base a la simple resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que a su vez después Pakistán, por violación al artículo 10 de la Convención Americana de Derechos Humanos, deberá solicitar una indemnización por error judicial, porque ha estado, sí, tras las rejas 11 años sin haber cometido ningún delito. Ahora, a esta resolución se va a llegar al final del proceso, pero okay, ya en la libertad de Pakistán. Termina el proceso, se resuelve que el Estado mexicano violó el derecho de acceso a la justicia de debido proceso, de haber detenido a Pakistán sin haber tenido las pruebas necesarias para haberlo condenado, de que hubo un error judicial, determinará la indemnización que corresponden a esos 15 años que estuvo encarcelado, y también determinará pues una serie, que se trata de restablecer en la medida de lo posible al derecho conculcado o violado a Pakistán. Lo que no es posible, pues entonces procedería a una indemnización por todo el daño que sufrió por parte del Estado mexicano. Ok, dos últimas preguntas. ¿Cuánto tiempo, si es que se da este proceso, cuánto tiempo llevaría este proceso? Si ahí tenemos algún proceso y sus conclusiones. Las medidas provisionales sí son, o sea, si se solicitan deben de resolverse, por eso mi consejo, se solicitan de manera, para dejarlo en libertad, deben de resolverse cuando mucho en 2-3 meses. Okay. El proceso sí va a llevar más, o sea, todo el proceso contra el Estado mexicano por violación del derecho de acceso a la justicia y todo lo demás. Ese es un proceso que sí, el promedio tarda unos 3 años más o menos, pero se puede, o sea, por eso existe esa gran facilidad, esa ventanota que son las medidas provisionales. Okay. Y yo aconsejaría, lo platiqué el jueves con varios diputados de izquierda, que tuviéramos una reunión para precisamente yo platicar con los abogados de Pakistán y al tener esta experiencia poder aconsejarles el mejor camino precisamente para solicitar las medidas provisionales y luego ya irse al otro procedimiento, porque internamente ya no hay nada que hacer. Ok, diputada, ¿algo más que quiera comentar? Pues no, que es lamentable, ¿no? Que se tenga que llegar a estas situaciones, que haya la poca sensibilidad de los jueces ante estas situaciones, que la sociedad está ávida y se habla, ¿no? Se vuelven a reformar, se dan cursos de capacitación, se solicitan recursos, en fin, no se habla de que ya tenemos, desgraciadamente ya tenemos hasta la Suprema Corte que resuelve sí, en contra de los derechos humanos, con esa última sentencia. Lo más lamentable que hemos tenido para todos, los que sabemos la importancia de ese artículo primero constitucional, que haya dicho que en caso de conflicto, único país de todo el continente, prevalece la Constitución,
sobre los tratados de derechos humanos. En el resto de los países miembros y partes de la Convención Americana de Derechos Humanos, si no al mismo nivel de la Constitución, por encima. O sea, es un lugar de vergüenza. Y esto habla de la Suprema Corte, ya no digo de los demás jueces, magistrados, jueces, mientras no hay una conciencia de que finalmente el titular del derecho de acceso a la justicia, y por eso tu pregunta, que es justificada, ¿no? Obedece a intereses. No estamos llamados a garantizar este derecho, como yo normalmente puntualizo, a sillas, a mesas, a monedas, a bienes, es a personas concretas de carne y hueso. Y mientras sigamos con esa actitud, se habla de que cuánto presupuesto y que además que no se garantiza bien sus derechos fundamentales de personas inocentes que están en las cárceles cuando los verdaderos criminales están afuera. Okay. Los verdaderos están afuera. Porque agarran al primero que ven, así como varita mágica. Esa fue la reforma la de Calderón. Sí. La reforma por simples sospechas, te detengo. Sin tener, y eso es violatoria a los derechos fundamentales, y está metida en la última sentencia de la Suprema Corte, porque lo que está diciendo es que esa reforma, aunque es violatoria de derechos fundamentales, va a prevalecer la Constitución. Okay. Y se permite que continúe el arraigo, la detención por simples sospechas, o sea, cualquiera de nosotros, cualquier persona, con tal de encubrir al verdadero culpable. Y entonces te dicen, tú eres, pues, te siembran hasta una prueba del auto de, ¿no? Ahora le dicen de instrucción, lo que era el auto de forma de prisión, no tienen que integrar los elementos del tipo penal, pero eso sí se pone palomita el Ministerio Público. Okay. Bueno, pues le agradecemos mucho el tiempo y esperamos otras entrevistas. Gracias. Muchas gracias.